Hola a todos, buenas tardes. Me presento, soy Dinora Macedo, la oficial local de ESCORA, el Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo VIH y SIDA. El día de hoy, en conjunto con la CHJL, la Comisión de Honor, Justicia y Legalidad, les traemos una súper actividad. Hoy vamos a hablar de cómo proceder legalmente si somos violentados. Y bueno, a cargo de esta ponencia tenemos a la licenciada Minerva Sandoval Alanís. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad para la Cooperación Internacional México, es maestra en Derecho Corporativo por la Universidad Latinoamericana, graduada con mención honorífica, es maestra en Derecho, especialista en Comercio Exterior y en Sistemas de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Licenciada en Derecho y todas por la Universidad Nacional Autónoma de México. La licenciada Minerva cuenta con más de 25 años de experiencia en materia corporativa, civil, mercantil, notarial, inmobiliaria, financiera, contrataciones gubernamentales, auditorías al desempeño y sistema de responsabilidad de los servidores públicos. Se ha desempeñado tanto en sector público como en privado. Y también ha sido docente en diversas universidades privadas, así como ponente en cursos de capacitación a servidores públicos. Y también tenemos con nosotros el día de hoy al licenciado Jaime López Saldaña. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público. Se ha desempeñado en diversos puestos y cargos en el sector público, destacando, entre otros, de 1997 a 1999 en la Administración Pública Federal como actuario judicial, adscrito a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Del año 2000 al 2013 en la Administración Pública Local en Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. Ahí inició como abogante litigante, pasando por jefe de unidad del área laboral y concluyendo sus funciones como subdirector de asuntos contenciosos. Del mes de enero del 2019 a la fecha se desempeña como subdirector ejecutivo de lo contencioso, desempeñando esencialmente funciones de abogado litigante, principalmente en materia laboral, juicios de nulidad penal y juicios de amparo administrativo principalmente. Bueno, como pueden notar, tenemos a dos súper licenciados. Entonces, les doy la bienvenida. Gracias por participar con nosotros el día de hoy. Y para todos los que están viendo esta ponencia, espero que de verdad les sirva muchísimo, porque siempre es importante saber qué hacer en cualquiera de estas situaciones. Y por último, al finalizar la ponencia, pues vamos a tener como siempre nuestra sesión de preguntas y respuestas. Esta va a estar a cargo del coordinador de Capacity Building de Escora, Roberto Zúñiga. Y bueno, eso es todo, las pueden ir escribiendo en el chat o también si quieren pueden prender su micrófono. Y cuando estén listos, licenciados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este curso va enfocado a ustedes como, bueno, ahora como estudiantes y próximamente médicos. Les estamos señalando cuáles son básicamente los derechos y las obligaciones a las que ustedes van a tener acceso el día de mañana, para que tengan informado, para que tengan mayor información y para que ustedes el día de mañana puedan saber cuáles son los pasos o cuáles son los procedimientos a los que pueden estar sujetos, o también los procedimientos de los que ustedes pueden tener acceso cuando quieran defender o hacer valer sus derechos cuando los consideren violentados. Consideramos importante, en primer lugar, señalar que es un médico residente. Ustedes, cuando terminen la carrera y decidan optar por una especialidad, van a decidir en qué escuela quieren capacitarse. En esa escuela que forma parte del sector salud federal, por parte del Ejecutivo, ustedes van a adoptar una calidad de médico residente. El médico residente es definido como un profesional que cuenta con un título universitario, una cédula profesional, que le confiere la facultad para tener pacientes a su cargo y extender recetas médicas y responsabilizarse en un sentido legal, moral y profesional por la salud del individuo y de la población. ¿Esto qué significa? Que es un profesional que quiere y opta por seguir estudiando en una de las escuelas, que son escuelas hospitales del sector salud. A partir del momento en el que se incorpora a este tipo de escuelas, va a adquirir una calidad tanto de estudiante
como de empleado. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de jurisprudencia, la jurisprudencia es obligatoria, son criterios que emite la Corte y que se deben de observar, que señalan, aquí tenemos dos jurisprudencias, una que se denomina reinstalación de un médico residente de una especialidad, procede con independencia de que su periodo de adiestramiento en la unidad médica receptora donde realizaba su residencia haya concluido antes o después del dictado del laudo, y la siguiente jurisprudencia que dice que se denomina médico residente de una especialidad, su baja ordenada por los funcionarios de la unidad médica a la que está escrito no es un acto de autoridad para efectos del amparo. Estas dos jurisprudencias lo que establecen es que el médico residente tiene la calidad de empleado. Es un empleado y por consiguiente es un servidor público. Al ser un empleado se rige por las leyes, por la Ley Federal del Trabajo, y sus obligaciones y derechos van a ser regidas bajo ese marco en el aspecto laboral. Los aspectos laborales los vamos a ver con el licenciado Jaime López en materia laboral. Esto sería solo un preámbulo, pero solo me interesa decirles en este momento que el médico residente se va a considerar, además de ser un estudiante, va a ser un empleado, esto es, tiene una dualidad, y esa dualidad les va a generar diferentes derechos y obligaciones. En la parte, la dualidad consiste en una función académica y en una función laboral. La parte académica lo que establece es que el médico residente se debe ajustar a las normas que establece su institución de educación superior para obtener una especialidad. ¿Esto qué significa? Que tiene que respetar los lineamientos que establezca internamente para que al final obtenga ese grado de especialista que le va a expedir la institución. Lo que significa es que ustedes tienen que cumplir los requisitos dependiendo de la escuela en la que quieran ingresar en la parte académica. Estos son los requisitos de ingreso, de mantenimiento, lo que significa qué promedio deben de mantener, cuáles son las reglas que deben de cumplir, las asistencias, los trabajos que deben de realizar, cuáles van a ser las autoridades académicas, cómo las clases, cómo van a impartir las prácticas. Y por la parte laboral, lo que les comentaba, la relación con la unidad médica va a ser de naturaleza laboral, lo que significa que los consideran empleados. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que dure la residencia, ustedes van a recibir un salario, y ese salario y esos derechos que conlleva o la relación que lleva con la institución va a ser de patrón-empleado. Entonces, es una dualidad que va a convivir de manera conjunta. Por un lado, tengo la función académica, soy un alumno, pero como ya tengo una cédula y un título, conforme a la Constitución y a su ley reglamentaria, voy a ser un profesional que sigue estudiando, pero por el otro lado yo recibo un salario como médico residente y por consiguiente soy un empleado y tengo esos derechos. Lo que conlleva en la función laboral es que si yo veo violentados mis derechos laborales, puedo acudir ya sea a las juntas federales o locales, ahora tribunales en materia laboral, o los tribunales de amparo cuando yo considere que se ven violentados mis derechos fundamentales o mis garantías constitucionales. ¿Esto por qué? Porque soy un servidor público que recibe un salario, un emolumento con carácter público. En cuanto a la relación académica, lo que les señalaba, el profesional es un alumno de posgrado, que va a tener un profesor titular que va a ser su tutor en las actividades esenciales de docencia y de investigación propias de la especialidad en la que se está entrenando. El médico residente, por consiguiente, tiene que rendir cuentas de sus avances ante las autoridades de educación superior, lo que habíamos ya comentado previamente, cumplir con todos los lineamientos para permanecer como alumno de posgrado en la institución que haya elegido para su especialidad. En cuanto a los aspectos laborales, bueno, en este caso el licenciado Saldaña nos los va a explicar. Muchas gracias. Buenas noches ya. Es un placer estar compartiendo con ustedes estos minutos y poder charlar al respecto. Desde que me lo propusieron, me pareció algo muy interesante. Espero les sea de interés y sobre todo
de productividad en su vida profesional, sobre todo para el momento en que comiencen a hacer su especialidad, su residencia. En ese sentido, hay que comenzar señalando que la relación laboral corresponde a un vínculo jurídico que va a tener ciertas características. Uno, que va a haber va a ser la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de una contraprestación económica. Eso es de manera general. Eso es de manera general. La definición de una relación laboral de manera general es la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de una prestación económica. Ahora bien, ¿por qué les estoy señalando esta cuestión? Porque con relación al vínculo jurídico de la residencia, es una relación sui generis que la legislación le establece como un trabajo especial, un contrato de trabajo de manera especial. Por eso tenemos que lo tienen establecido, tiene un capítulo especial dentro de la Ley Federal del Trabajo que habla de las residencias. ¿Por qué? Porque en la Ley Federal del Trabajo se establece de manera general la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de una contraprestación económica. ¿Por qué voy a hacer tanta referencia? Porque esto va a tener mucha importancia ahorita en nuestra charla. Posteriormente, la ley establece esencialmente 3 tipos de relaciones de trabajo, que son por tiempo indeterminado, por tiempo determinado y obra determinada. En este caso, les comentaba, la relación laboral o jurídica con respecto a los compañeros que logran la residencia es una relación muy especial. ¿Por qué? Porque implica un tiempo determinado que no puede ser menor a 1 año y también una obra determinada que va a ser la especialización o capacitación de los estudiantes para poder continuar con para poder contar o para que se les puedan impartir los conocimientos necesarios para que se vuelvan especialistas en una rama de la medicina y esto a través del acompañamiento de médicos que ya tienen la capacitación o la especialización correspondiente. Entonces, por eso es una forma especial, un trabajo especial establecido en la Ley Federal del Trabajo. Si podemos poner la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí está nuevamente lo que les señalaba para que podamos leer juntos la definición. La relación de trabajo se entiende por una prestación de trabajo personal subordinado a otra persona mediante el pago de un salario o una contraprestación. Aquí yo sé que igual en sus clases de introducción al estudio del derecho o en alguna clase ya les hicieron énfasis en esta definición. Sí quisiera volverla a retomar porque va a tener gran importancia en esta plática, porque cuando hablamos de una prestación personal significa que ustedes como residentes tienen que acudir físicamente a un lugar determinado donde se los determine, en este caso la institución, la Secretaría de Salud, para prestar sus servicios. Cuando habla de subordinado, que van a estar bajo las instrucciones o bajo las órdenes de un superior jerárquico, que también se les va a determinar de manera expresa, o así debería de ser, a cambio del pago de un salario. Esto es, si bien muchas veces las instituciones en lugar de salario les pueden denominar beca, les pueden denominar de cualquier otra manera contraprestación, al final de cuentas la ley lo establece como el pago de un salario, una contraprestación económica por el desempeño de un servicio personal. ¿Por qué? Porque en este caso la institución, aunque ustedes están en un periodo de aprendizaje, también es bien cierto que la institución donde se están prestando sus servicios se están beneficiando de su fuerza laboral.
Por eso es que actualmente la Ley Federal del Trabajo los contempla como un trabajo especial. Después señalamos que las relaciones laborales entre los médicos residentes y la persona moral o física de quien dependa la unidad médica receptora de residentes se regirán por las disposiciones del capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo. Ahí de manera general establece o queda contemplado la normativa que va a aplicar a las relaciones de trabajo que tengan esencialmente es con la Secretaría de Salud, aunque la Secretaría de Salud les va a designar una unidad médica receptora. Posteriormente, la relación de trabajo será por tiempo determinado, es lo que yo les comentaba aquí abonando. La ley establece que 3 tipos de relaciones de trabajo: por tiempo indeterminado, por tiempo determinado y por obra determinada. En este caso, esta relación de trabajo especial tiene 2 modalidades. Uno, el tiempo determinado, que no puede ser menor a 1 año, y por obra determinada. ¿Por qué? Porque se contempla que de acuerdo a los programas de estudio o de capacitación, ustedes al momento de que egresan de su residencia, van a estar capacitados para poder desempeñar funciones de un médico especialista o de un especialista en una rama de la medicina. Ajá. La siguiente, por favor. Muy bien. Les comentaba, la Ley Federal del Trabajo establece este tipo de relaciones jurídicas como en un apartado especial, como una forma de trabajo especial. Por eso es que establece determinados derechos para los médicos residentes, y entre los más importantes, porque sí, el listado contempla mayores derechos, pero entre los más importantes están: disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el cumplimiento de su residencia; ejercer su residencia hasta concluir su especialidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece este capítulo. Dichos derechos deberán consignarse en los contratos que se otorguen. Muy bien, entonces, si me gustaría hacer un comentario con respecto a cada uno. Disfrutar de las prestaciones, esencialmente van a ser las prestaciones señaladas como contraprestaciones, que va a ser el pago de un salario, que les vuelvo a reiterar, se puede manejar como su beca, pero es el pago de esta contraprestación. También puede quedar incluido la entrega de su equipo médico. También esa es una prestación que, si bien no les va a beneficiar de manera directa en su patrimonio, sí son necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones que van a quedar pactadas. Y también al final de cuentas entran dentro de sus prestaciones. Igual las prestaciones pueden ser de que, si es en el interior de la República, probablemente les puedan dar habitación para que ustedes puedan lograr su estancia en esos lugares, si es que van a llevarse a cabo la residencia fuera de su lugar de residencia. Igualmente aquí dice ejercer hasta concluir la especialidad. ¿Por qué? Porque desde que se establece, o desde que ustedes los aceptan como residentes de alguna especialidad, ahí se van a establecer de manera puntual y a través de un contrato las características en las cuales ustedes van a llevar a cabo su residencia, y dentro de esas características va a ser que ustedes van a tener el derecho de concluir su especialidad, ya sea con una modalidad que sea con una temporalidad definida, y la institución que los acepte tiene la obligación de cumplir o de respetar ese derecho que tienen ustedes. No les pueden privar de ese derecho, sino por una causa justificada, como lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. Muy bien. Hablando
o continuando con el derecho que tienen ustedes cuando son aceptados como residentes, aquí también vamos a tomar o vamos a analizar este artículo que es el 132 de la Ley Federal del Trabajo, donde establece las obligaciones generales que tiene cualquier patrón respecto a sus trabajadores. ¿Por qué les comento esto? Ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento y va a ser, lo vamos a analizar de manera más puntual. Si bien, como les comentaba hace unos minutos, ustedes están catalogados como un trabajo especial o las residencias están catalogadas como un trabajo especial en la Ley Federal del Trabajo, esto no las excluye de que tengan que cumplir los patrones con las obligaciones generales, pero también ustedes como trabajadores con las obligaciones generales que están estipuladas dentro de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, aquí tenemos que el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, si bien establece las obligaciones del patrón, estas obligaciones se vuelven un derecho para los trabajadores. Por eso lo quise establecer, porque está muy ligado con los derechos especiales que quedan establecidos para los residentes, y aquí como obligaciones del patrón señala pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Aquí, pues como les comentaba, ustedes al firmar el contrato va a quedar estipulado de manera expresa, o debe quedar estipulado cuál va a ser el salario a que ustedes tendrán derecho. Ahí se tiene que plasmar de manera necesaria desde la firma del contrato. Otra obligación que les reitero, son derechos se vuelven derechos para el trabajador, es proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad y en buen estado. Esta obligación del patrón resulta de suma importancia, sobre todo en su profesión y en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ustedes como médicos residentes, y ahorita que la situación sanitaria estamos cursando por tiempos difíciles, pues donde ustedes estuvieran o estén llevando a cabo su residencia, tienen el derecho de que les sean entregados los útiles, los instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo. Este derecho, esta obligación del patrón se vuelve un derecho que ustedes en su momento pueden hacer valer para su propia protección. Otra obligación del patrón es proporcionar un local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. Una situación que parece cosa sencilla, pero al final, al momento de que ustedes ya están llevando a cabo sus residencias, se vuelve una cuestión problemática. ¿Por qué? Porque les tienen que permitir, sobre todo ustedes que van a estar, tienen que estar en lugares específicos, alejados de sus enseres personales. El patrón tiene la obligación de resguardarlos de manera segura en los lugares que disponga de manera específica para este fin. Ajá. Otra obligación del patrón es guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Aquí vamos a comenzar a tocar puntos que son de su interés, de acuerdo a las pláticas previas que sostuvimos incluso con las personas que nos invitaron. ¿Por qué? Porque estas obligaciones del patrón, como se va a ver más adelante, y sobre todo por parte de la licenciada Minerva, estas obligaciones se pueden hacer exigibles no solo en su calidad de patrón o representante del patrón, sino como las residencias esencialmente son en instituciones públicas, esta obligación se puede hacer exigible a través de una cuestión administrativa. Aquí, por eso lo señalé, es muy importante guardar la debida consideración y abstenerse de un maltrato de obra o palabra, obra o palabra y obra. Esta obligación
se puede hacer exigible, es un derecho que ustedes en su momento pueden hacer exigible a las personas que los estén coordinando, a los responsables de los programas, porque es un derecho, es una obligación, mejor dicho, que impone una ley a los servidores públicos. Entonces, esta ténganla muy en cuenta porque les va a ser una llave para que ustedes puedan, en su momento, si se sienten maltratados, puedan solicitar que se cumpla con la ley. Ajá. La siguiente, por favor. Muy bien, continuamos con obligaciones de los patrones, que es proporcionar la capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Aquí, esencialmente, debido a que la residencia se trata de un adiestramiento o capacitación para que los licenciados en Derecho, porque ya serían licenciados en Derecho, obtengan la capacitación. Médicos, perdón, los médicos. Sí, perdón, es que uno siempre está hablando con licenciados en Derecho. Obtengan una especialidad, pues es la esencia de este contrato, de esta relación de trabajo especial, la capacitación y el adiestramiento de sus trabajadores. Otra obligación del patrón es operar de acuerdo a las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud, medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Esta obligación es importante, ¿por qué? Porque el patrón, bueno, aquí le llamamos patrón, en este caso la institución donde ustedes vayan a llevar a cabo la residencia, tendrán la obligación de hacerles de conocimiento toda la normatividad administrativa interna que los va a regular de manera interna. ¿A qué tipo de los reglamentos internos, las normas oficiales mexicanas, que seguramente ustedes las conocen de manera general? Esas normas oficiales mexicanas que ustedes tienen que cumplir necesariamente como médicos. Sin embargo, si hay algún reglamento interno adicional que ustedes deban cumplir en esa institución, también el patrón se las debe hacer de conocimiento y operar de acuerdo a las mismas. Ajá. Otra obligación es proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista un peligro de epidemia. Volvemos al mismo punto. Ustedes como profesionales de la salud, pues están constantemente en un peligro de contagio. En ese caso, de acuerdo a los lugares donde ustedes estén desempeñando sus residencias, también las instituciones tienen la obligación de brindarles los medicamentos o las vacunas necesarias para su protección. Si están en una zona tropical, pues les tendrán que poner si no poner, sí les tendrán que dar las facilidades para que ustedes se les puedan poner las vacunas necesarias para la protección de su salud. A esto se refiere esta fracción. La siguiente, por favor. Aquí en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo establece de igual manera prohibiciones de los patrones o sus representantes. Dentro de las más significativas tenemos presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico, droga o enervante. Otra es realizar actos de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Me detengo en esta porque la primera, de la simple lectura, nos podemos establecer que no hay no amerita mayor comentario. La segunda
estas prohibiciones de los patrones o sus representantes tiene gran relevancia. ¿Por qué? Porque les vuelvo a reiterar, las obligaciones que tienen los patrones y en este caso las prohibiciones son, en caso de que no se cumplan, son exigibles y en su momento sancionables por las autoridades competentes. Aquí, si bien dice, se establece como una prohibición del patrón o sus representantes, y aquí también quiero detener un momento, representantes del patrón van a ser todas las personas que la institución les otorgue un poder de mando. El representante no únicamente, aquí no habla de representantes jurídicos, como pueda ser la persona que tenga un poder de representación, o sea, el director, porque sea la máxima autoridad. Representante del patrón se puede establecer aquí cualquier persona a quien la institución o el lugar donde vayan a cumplir su residencia les otorgue les otorgue el poder de mando sobre los residentes. Entonces aquí sí es importante que conozcan esa situación, porque muchas veces podríamos pensar que el representante solo va a ser el administrador, el director de la institución, pero no, puede ser un jefe de departamento, un jefe médico, o simplemente un médico que les esté, bajo el cual ustedes estén en subordinación. ¿Por qué? Porque lo está representando, está actuando a nombre de la institución. Eso es importante conocerlo. Y cualquier persona que represente una institución e incurra en un acto irregular, en este caso de acoso u hostigamiento sexual, pues es responsable de sus acciones porque lo tiene prohibido por la ley. Ajá. Otra fracción establece que queda prohibido a los patrones permitir o tolerar actos de hostigamiento o acoso sexual en los centros de trabajo. ¿Por qué? Esta fracción también tiene gran relevancia porque no solamente la persona que incurre en el acto de hostigamiento o acoso incurre en una responsabilidad o puede incurrir en una responsabilidad. Aquí también es bien importante, si ustedes, cualquier persona sufre de un acoso o un hostigamiento, perdón, y la persona se lo notifica al superior jerárquico y el superior jerárquico no hace nada, también está incurriendo en una prohibición que puede ser sancionable por las autoridades competentes. Entonces aquí sí una recomendación al margen, en caso de que ustedes o sepan que alguna persona sufre de algún acoso, aquí lo recomendable es que dejen constancia de que se le está notificando al superior jerárquico, a las autoridades, a los mandos superiores del área de residencia, para que quede ¿por qué? Porque ya están obligados a actuar, ya no es una cuestión potestativa, sino es una obligación que si me están notificando que hay una posible conducta irregular, ellos van a tener que actuar de acuerdo a sus manuales, de acuerdo a la ley. No van a sancionar a la persona a quien se le imputa la conducta irregular, pero sí tienen la obligación de llevar a cabo los actos de investigación correspondientes. Ajá. La siguiente, por favor. Muy bien. Aunado a las obligaciones, responsabilidades de los patrones, me permití también comentar con ustedes, platicar con ustedes en relación a las obligaciones especiales de los residentes. ¿Por qué? Una relación de trabajo, como cualquier acto jurídico, es susceptible de derechos y obligaciones por ambas partes. Entonces, también es muy importante que ustedes conozcan las principales obligaciones que se les confiere o están obligados a observar como médicos residentes. ¿Para qué? Para que ustedes tengan
todos los elementos para poder concluir satisfactoriamente su residencia. ¿En qué sentido? Muchas veces los representantes del patrón pueden señalarle que están incumpliendo con alguna de sus obligaciones y por ese motivo detenerles o retardar su procedimiento o su residencia. En este caso sí quisiera o vamos a entrar al estudio de sus obligaciones para que también ustedes sepan cómo deben de actuar e incluso las consecuencias en caso de no cumplir. En este caso tenemos que las obligaciones especiales, porque les reitero que es un contrato especial, es una relación de trabajo especial que establece la Ley Federal del Trabajo. Dentro de las especiales está cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento de acuerdo al programa docente académico que esté vigente en la unidad médica receptora de los residentes. Muy bien, aquí, desde que ustedes lleguen a la unidad receptora, ya van a conocer cuál es el programa y tienen que cumplir con todos los requisitos, porque en caso contrario pueden poner objeción para señalar que cumplieron satisfactoriamente con ese requisito. Otra obligación es acatar las órdenes de las personas designadas para impartir el adiestramiento o para dirigir el desarrollo del trabajo en lo concerniente a aquel y a este. Esto es importante, ¿por qué? Porque a raíz de que nos invitaron a tener la charla con ustedes, empezamos además de darle una lectura más exhaustiva a la ley, para encontrar las particularidades que a ustedes les puedan servir. También nos dimos a la tarea de hacer una lectura de algunos testimonios que aparecen en las redes sociales respecto a las situaciones complicadas que transitan o que pueden tener los médicos residentes. En este caso, muchas veces encontré varios testimonios donde señalaban que al momento en que entraban a la residencia eran objeto de incluso de vejaciones o de instrucciones aparentemente, o si no aparentemente, incluso le podemos quitar esta palabra, de instrucciones indebidas. En este caso, la ley establece que ustedes como residentes están obligados a acatar las órdenes de las personas designadas. Sin embargo, aquí es importante señalar que de manera general las instrucciones que deban recibir deben de ser lícitas, deben de ser dentro del marco legal. Ustedes y nadie estamos obligados a acatar una instrucción cuando sea vejatoria o cuando sea ilícita, cuando vaya más allá de la propia relación laboral. Ajá. También tenemos que otra obligación especial de los médicos residentes es cumplir con las disposiciones internas de la unidad médica receptora de residentes de que se trate, en cuanto no contraríen las contenidas en esta ley. Ahí abonando, les vuelvo a reiterar, ustedes están obligados a cumplir con todas las indicaciones que sean debidas, que tengan relación directa con lo que ustedes se establecen en el contrato y dirigidas a su capacitación. ¿Sí? La siguiente, por favor. Muy bien, continuamos con otras obligaciones especiales, que es asistir a las conferencias teóricas y demás actividades académicas que se señalen como parte de los estudios de especialización. Muy bien, aquí igual no es una cuestión potestativa. Si en su contrato se establece que ustedes tienen que acudir a conferencias y actividades académicas, ustedes estarán obligados a llevarlas a cabo. Ya se verá de manera específica si se habrá un calendario o bien la unidad que reciba a los residentes, ahí va a señalar de manera abierta o de manera especial cómo se va a llevar a cabo esta actividad. Otra es permanecer en la unidad médica receptora de residentes conforme a las disposiciones docentes respectivas. Este es importante porque puede tener aquí
puede implicar una obligación importante o una responsabilidad importante por parte de ustedes. Si bien ustedes van a estar en una unidad receptora, esencialmente en una cuestión de aprendizaje, también es importante señalar que ustedes pues ya van a tener un grado de profesionista. En este caso, de acuerdo a la especialidad que ustedes vayan a tomar, pues pues van a tener la oportunidad de poder especializarse en ramas de la medicina muy importantes y muy de mucha responsabilidad. Tendrían la necesidad o la oportunidad de llevar a cabo, se me ocurre, una operación quirúrgica, y en este caso ustedes sí tendrían que tener mucho cuidado de cumplir con la permanencia en su servicio. ¿Por qué? Porque en caso de que ustedes no se encuentren presentes y exista una situación grave, pues ustedes serían responsables o corresponsables de alguna mala praxis que se pueda dar o de alguna omisión que pueda repercutir en una situación grave de un paciente. Entonces sí, ahí les aconsejo tengan mucho cuidado, porque el bien jurídico tutelado o el bien jurídico que ustedes preservan, pues es la integridad, la salud y en muchos casos la vida de una persona. Entonces sí, aquí ver bien, establecer y conocer bien cuáles son las obligaciones que ustedes tienen en relación a horarios y jornadas de trabajo, para que ustedes cumplan a cabalidad con esta obligación. Otra es someterse y aprobar los exámenes. Los exámenes, un segundito, por favor. Periódicos de evaluación de conocimientos y destrezas adquiridos de acuerdo a las disposiciones académicas y normas administrativas de la unidad correspondiente. Igual, esencialmente, desde que ustedes inician su residencia van a tener la oportunidad de conocer de manera general cuál va a ser la manera en que van a calificar su desempeño. Tener mucho cuidado en cumplir con esos requisitos. La siguiente, por favor. Muy bien. Como les comentaba, al igual que existen obligaciones generales de los patrones, también la ley establece que al ser un trabajo especial deben cumplir con obligaciones especiales, pero aunado a eso deben cumplir con las obligaciones generales para cualquier trabajo, para el desempeño del trabajo de cualquier persona. En este caso, estas obligaciones se encuentran establecidas en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, y entre las más significativas para esta plática se encuentran observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Muy bien, en este caso es cumplir con todas las medidas de seguridad, de higiene en el trabajo, con las cuestiones de los reglamentos internos que si no se los hacen de conocimientos, les recomiendo que ustedes se acerquen a sus superiores jerárquicos, a las autoridades de las unidades médicas, y se lo soliciten para que sepan a cabalidad cuáles son, qué reglamentos, qué normas internas tienen que cumplir. Otra es desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. Aquí igual ustedes van a tener siempre la tutoría de los representantes o las personas que las instituciones les determinen, y deben de cumplir deben de desempeñar su servicio bajo las instrucciones que ellos les brinden, siempre y cuando, les reitero, sean lícitas.
Otra obligación es ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugares convenidos. Aquí, esencialmente, lo que se establece en la propia ley es cumplir de manera proba y honrada con el trabajo que se establezca para su residencia. En el lugar y tiempo convenidos, esta forma, tiempo y lugar convenidos debe quedar establecida de manera detallada y expresa en el contrato que ustedes firmen, con independencia que las necesidades del servicio pueda implicar que ustedes tengan que desempeñar una mayor jornada o tiempo, pero ustedes tienen que mediar esa cuestión, se los hablo en términos reales, pero por lo menos cumplir con lo establecido en el contrato. Otra obligación es dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan incurrir a su trabajo. Muy bien, la siguiente, por favor. Otra obligación es prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesiten cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o sus compañeros de trabajo. Igual, derivado de las características de su profesión, esta obligación tiene gran trascendencia. ¿Por qué? Porque en caso de una emergencia como la que estamos transcurriendo en estos momentos, estamos viviendo, pues los profesionistas que se han visto más afectados en sus tiempos y en sus actividades, pues precisamente son los médicos. En este caso, establece que cuando exista un peligro para el establecimiento, para el patrón, pero también habla de los intereses. En este caso, como médico residente, pues el interés va a ser brindar la atención médica a la población. Entonces, pues el patrón sí estaría en la oportunidad de solicitarles el apoyo para atender a una emergencia de ser necesario. Otra obligación es someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Muy bien, me detengo aquí un momento porque es bien importante. Aquí se establece que en este caso el patrón, llamémosle a su lugar de residencia, van a tener la oportunidad de solicitarles reconocimientos médicos, pero la ley aquí establece de manera expresa cuáles van a ser los motivos para llevar a cabo esa solicitud. No puede ser por una cuestión de ingravidez, no puede ser por una cuestión que no sean las establecidas en esta fracción, que puede ser por una incapacidad médica, una incapacidad o enfermedad de trabajo. ¿Por qué? Para que no se tenga el riesgo de que pueda agravar esa incapacidad o enfermedad y ponga en riesgo hasta la salud en este caso del residente. Contagiosa, para evitar el peligro de contagio, o incurable. Ajá. Estas son las modalidades que señala la ley para que el patrón solicite un reconocimiento médico. Otra obligación es poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Pues un caso evidente y notorio que estamos viviendo es cuando nos contagiamos o alguna persona se contagia de COVID. Ya se tiene un protocolo bien establecido que debe de notificar, en este caso, al patrón, para que él lleve a cabo todas las acciones necesarias para poder evitar mayores contagios. Esto es esencialmente para evitar un peligro de contagio. ¿Sí? Otra obligación es comunicar al patrón o su representante las deficiencias que advierta a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y las vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Muy bien,
Esta también es bien importante que ustedes la tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque en caso de que ustedes vean que algún aparato, algún instrumento de trabajo no está en las condiciones óptimas y puede dañar el buen funcionamiento y repercutir en la salud de las personas, ustedes, no es igual una cuestión potestativa, ustedes tendrían la obligación de notificárselo a efecto de evitar poner en riesgo la salud, la integridad o la vida de alguna persona. Ajá. La siguiente, por favor. Muy bien. En caso de que ustedes como residentes, ya en el momento que estén o si ya están ahorita desempeñando esta actividad, incurran en incumplimiento de alguna obligación, ya sea especial o general. En este caso, la institución o su lugar de residencia tiene la facultad de rescindir la relación de trabajo. Rescindir es concluir, es terminar. Y dentro de las causas especiales que se establecen para rescindir la relación de trabajo como residentes, la violación de las normas técnicas o administrativas necesarias para el funcionamiento de la unidad médica receptora de residentes en la que se efectúe la residencia. Muy bien, aquí les vuelvo a reiterar, es bien importante que ustedes conozcan cuáles son los reglamentos y las normas oficiales mexicanas que tienen que observar, porque en caso de que exista una violación a las mismas, puede dar lugar a la rescisión de su residencia. Otra causa especial es la comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión médica, consignados en el Reglamento Interior de Trabajo de la Unidad Médica Receptora de Residentes. Igual, conocerla desde el inicio para poder cumplirla. La siguiente, por favor. De igual manera, ustedes como en su carácter de residentes tendrán que cumplir más bien deberán observar de no incurrir en una causa de rescisión general para los trabajadores en general, ¿sí? Dentro de esas causales, las más significativas que yo considero que podemos ahorita comentar es incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o obre en defensa propia. Muy bien, entonces aquí es cuidar que no incurrir en faltas de probidad o honradez. Falta de probidad es alejarse de un recto actuar. Siempre como médicos se tiene que buscar actuar siempre de una manera recta y honrada. Ajá, y no incurrir en actos de violencia, magos, malos tratos en contra de sus superiores jerárquicos. Incluso la ley va más allá de los familiares, de las personas que actúen como sus superiores jerárquicos o sus compañeros de trabajo. Otra causa es cometer el trabajador en contra de alguno de sus compañeros, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Igual se tiene que evitar incurrir en malos tratos, violencia, injuria o amagos en contra de sus superiores jerárquicos y compañeros, y esto se agrava en caso de que se altere la disciplina del lugar, esto es, que se empiece a llevar un ambiente de trabajo ya no apropiado para cumplir con el trabajo. Uh-huh. Otra causa de rescisión es ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados. ¿Sí? Aquí un ejemplo claro de esto es cuando una persona de manera deliberada está dañando
dañando los instrumentos de trabajo, como pueden ser equipos de cómputo o equipos médicos. Por favor, la siguiente. ¿Sí? Otra es ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea una causa única, sea la causa única del perjuicio. Un ejemplo de esto, cuando una persona está tomando café y pone el café en un lugar donde hay instrumental médico eléctrico o electrónico y se derrama el café, esa es una causa inexcusable. ¿Por qué? Porque si bien no hubo dolo, sino que puede ser un error, él también, uno como profesionista, tienes que prever que esas acciones ponen en un riesgo a la institución o a la unidad médica. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado porque un error de ese tipo puede provocar la rescisión de su residencia. Otra es comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Ajá. Un ejemplo de esto, nos vamos a ir con ejemplo para hacer más, para darme a entender mejor, una imprudencia o descuido inexcusable. ¿Qué podría ser? Las personas que al momento que dejan su área de trabajo, cierran y olvidan entregar la llave. Esa podría ser un descuido inexcusable. Sí, está poniendo en riesgo, ¿por qué? Porque son áreas de trabajo que tienen que estar abiertas al público. Otra es cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Esta es correlativa, así como el patrón tiene la obligación de respetar la libertad de las personas, de los trabajadores. Igual los trabajadores tienen la obligación de respetar la intimidad, la libertad personal de los representantes del patrón y de sus compañeros de trabajo en general. Otra causa de rescisión es revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. Muy bien, esta fracción nos habla de reservar secretos. Aquí sí es bien importante, ¿por qué? Porque ustedes como médicos tienen la posibilidad de conocer situaciones particulares de los pacientes, su estado de salud, que también aquí va a entrar, más adelante lo vamos a ver con la licenciada Minerva, la cuestión de la protección de datos personales. Entonces, no se puede revelar ese tipo de secretos porque si no estamos incumpliendo con un deber de cuidado que puede ser sancionable hasta con la rescisión del vínculo de residencia. Otro es tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Aquí vamos a estarnos a lo que establece lo que se establece en el contrato en sus jornadas de trabajo, porque igual se pueden establecer condiciones más favorables para ustedes o necesarias por la cuestión de sus jornadas de trabajo. Entonces, aunque la ley establece esto, aquí se quedaría de manera específica cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato, pero sí tienen que cuidar de no incurrir en un mayor número de faltas de las que el propio contrato contempla, cumplir con sus jornadas de trabajo establecidas en el contrato. La siguiente, por favor.
Muy bien. Otra causal es desobedecer el trabajador al patrón o sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. Aquí es reiterar, ustedes tienen la obligación de cumplir con las obligaciones, mejor dicho, con las instrucciones de los representantes del patrón, en este caso, siempre y cuando sean lícitas, siempre y cuando estén justificadas y tengan relación directa con el contrato pactado. Esas son las limitantes, porque en caso de no cumplir también es una causa de rescisión, pero con esas limitantes. Otra es negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Muy bien, cumplir con los protocolos de seguridad, higiene, las normas oficiales mexicanas que ustedes deban observar de acuerdo a su especialidad. Otra es concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico, droga o enervante. Muy bien, aquí igual está prohibido y es una causa de rescisión incurrir en un estado inconveniente. Ojo, siempre y cuando no sea por una causa médica y esté prescrito previamente. Y aquí nos iríamos un poquito más, notificarle incluso a los representantes del patrón esa condición para que ellos tengan conocimiento por qué pueden estar bajo el influjo, sobre todo de algún narcótico o enervante. Otra causal es la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Muy bien, aquí esta es una causal de suspensión más que de rescisión. De manera general es una causal de suspensión. ¿Por qué? Porque hasta que, bueno, aquí lo señala, que leyendo o releyendo nuevamente, dice cuando haya una sentencia ejecutoriada. Esto es no solamente cuando ustedes o una persona sea detenida, por ese simple hecho se va a rescindir, sino hasta que haya una sentencia firme, condenatoria. En ese caso es cuando se da la rescisión, no cuando hay una prisión preventiva, sino cuando ya hay una sentencia firme. Muy bien. La siguiente, por favor. A ver, si quieres, esa le explico yo. Sí, Soy Minerva. Derivado de los derechos laborales que dijimos que están previstos a favor de los médicos residentes, ellos tienen la facultad o el derecho, en el caso de que se vean rescindido su contrato o que sea expulsado de la escuela en la que está llevando sus prácticas, puede acudir ya sea ante las juntas federales o locales de conciliación de arbitraje, hoy tribunales, o para el caso de que la rescisión derive de una relación laboral, o bien cuando considera que se trata de un acto de autoridad, las instituciones médicas, como dijo el licenciado Jaime, se tratan de instituciones públicas y por consiguiente pueden llevar a cabo actos de autoridad, y esos actos de autoridad pueden ser impugnables a través de tribunales de amparo. Esto sí es muy jurídico, nada más quiero dejar señalar que los tribunales de amparo es por una violación, cuando acudo a los tribunales de amparo es por una violación a los derechos establecidos en la Constitución, principalmente a los previstos en el artículo 132 de la Constitución, que establece como una de las obligaciones de los patrones guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. ¿Esto qué significa? Esto va mucho de la mano con los derechos humanos. Lo que significa es que los patrones no pueden, en el caso del ejemplo que ponía el licenciado Jaime, hostigar o acosar a los médicos, porque como bien lo decía, vemos muchos casos en los que por ser estudiantes no les dan un trato como si fueran médicos, cuando en la realidad ellos son médicos con un título y con una cédula, están capacitando a través de una especialidad, y cuando llegan ellos a la escuela, pues resulta que la escuela médica o la institución médica en muchas ocasiones hay quejas de que no les dan un trato digno, y este trato digno puede ser que sea algún hostigamiento, algún acoso, alguna vejación, algún trato indigno, y entonces ahí es cuando procede un amparo por violación a sus derechos.
También tenemos como norma que nos rige en cuanto a lo que es la protección de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona debe recibir un trato digno. No se vale que a un médico, porque lo consideren como estudiante, lo manden, pues no sé, a sacar las copias o a realizar actividades que no van propias con su profesión o con el fin para el cual se inscribió en la escuela. En ese caso podría ser, no sé, al que mandan a hacer pues todos pues los mandados, por decirlo coloquialmente, y no lo enfocan a su capacitación. En ese caso, si se considera que es un trato que no es digno, puede acudir ya sea vía amparo o puede acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dependiendo de cuál haya sido la circunstancia. ¿Ok? También lo protegen a los médicos, no solo a los médicos residentes, sino a todos los médicos en general. Existe una Carta de los Derechos de los Médicos. Esta carta establece varios derechos que ustedes podrían decir, como es una carta, a lo mejor no tiene una fuerza jurídica o no es vinculante. Sin embargo, esta carta está prevista en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por consiguiente a la Constitución. Entonces, se tiene que respetar de manera constante y no puede ser violatoria bajo ninguna circunstancia. Ok, vamos a los aspectos académicos. Habíamos hablado que los médicos residentes tienen una dualidad en cuanto a derechos, ya son por una parte son los laborales, que vemos con el licenciado Jaime, y por el otro lado son los derechos académicos, que habíamos establecido, que son las disposiciones que establece cada institución médica en la que se llevan a cabo las residencias, y en la parte académica existe una norma oficial mexicana, que es la 001-SSA3-2012, que se denomina Educación en Salud para la Organización y Funcionamiento de Residencias Médicas. En ella se establecen los derechos a los cuales son aplicables a los médicos residentes, y uno de ellos es que tienen derecho a que se les pague su remuneración y todas las prestaciones que estén previstas en la institución académica que hayan elegido para estudiar su especialidad. También tienen derecho a conocer el programa académico y operativo, el reglamento interno y toda la normatividad que le es aplicable, como lo dijimos, para que pueda conocer sus derechos y para que pueda saber cuáles son las disposiciones a las cuales se debe apegar. También debe de conocer cómo se va a llevar a cabo la educación del posgrado en un ambiente de respeto. Volvemos a lo mismo. Él no solo es un estudiante, es un profesionista que se está especializando y por consiguiente él debe de llevar a cabo aquellas actividades bajo las cuales se está inscribiendo en ese plan de estudios y no realizar otras actividades que no tengan nada que ver con su desempeño o su capacitación. Otro de los derechos es que debe de conocer las calificaciones de su desempeño y debe de recibir además asesoría de los médicos adscritos a su servicio. La misma norma establece que tienen derecho a 2 periodos vacacionales por año de 10 días hábiles cada uno. Tampoco puede permitir que los superiores jerárquicos les invaliden estos periodos o se los disminuyan bajo ninguna circunstancia. Ya dijimos que se tratan de servidores públicos, tanto los médicos residentes como sus superiores jerárquicos, por consiguiente se tienen que apegar al principio de legalidad, que consiste en que como servidor público no puedo hacer nada que no esté previsto en alguna norma. Entonces, si yo tengo derecho a un periodo de vacaciones al año de 10 días hábiles, me lo tienen que dar y no existe ninguna circunstancia bajo la cual me lo puedan negar, o a menos que estemos como en este caso de pandemia, que es una situación extraordinaria. Tienen derecho a alimentación durante la jornada de trabajo y en las guardias, a recibir semestralmente 2 uniformes y un par de zapatos blancos, a hemeroteca y apoyo didáctico. Lo que dijimos, tienen derecho a recibir las herramientas de trabajo y también las herramientas para su capacitación. Y asimismo deben de tener áreas de descanso durante las guardias. Otro de los derechos consiste en asistir en eventos académicos extracurriculares, previo permiso y acuerdo a las normas institucionales respectivas, y tienen también derecho a recibir una constancia al concluir satisfactoriamente cada uno de los ciclos académicos establecidos en el programa, y a recibir el salud. Entonces, en ninguna circunstancia les pueden restringir el no entrenamiento, porque está previsto ya en la norma. También tienen derecho a recibir asesoría y defensa jurídica, justo porque ustedes como médicos están en una cuestión muy
porque alguna praxis que pudiera considerarse no adecuada, pues puede generar responsabilidad. Entonces, la institución donde están realizando sus prácticas tiene la obligación de proporcionarles asesoría y defensa jurídica. Y tienen derecho también a realizar actividades de investigación de salud bajo la asesoría y profesor y supervisión de su tutor que haya sido designado para la residencia médica, y también tienen derecho a recibir asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. ¿Ok? Esto, bueno, ustedes como médicos saben bien en qué consiste. Además, en contraposición, vemos esta norma también establece obligaciones, como obligaciones para los médicos residentes, establece que deben de cumplir con todas las actividades establecidas en los programas académicos y operativos. También tienen la obligación como estudiantes de someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación que les establezcan para verificar cuáles son las destrezas que han adquirido y además realizar cuando menos un trabajo de investigación médica durante su residencia médica. Esto es conforme a las normas que establece cada institución educativa, y a participar durante su adiestramiento clínico y quirúrgico o de campo en el estudio y tratamiento de pacientes o de las poblaciones que se les encomienden. Esto es para llevar a cabo la práctica. También otras de las obligaciones van a consistir en permanecer en la unidad médica receptora de los residentes de su adscripción, portar y utilizar correctamente el uniforme médico y dar cabal cumplimiento al código de ética, al código de bioética para el personal de salud y al reglamento interno de las unidades. Tienen que respetar también el rol de guardias de los médicos residentes de menor jerarquía. Otra vez vuelvo a tocar este punto. El hecho de que tengan menor jerarquía no quiere decir que van a realizar actividades que no correspondan a su programa académico. No les pueden permitir que porque tengan menor jerarquía, ustedes puedan realizar actividades que no correspondan a lo que, al plan de estudios bajo el cual están ustedes adscritos. También existe otra norma, que es la 017 SA2 de 1994, que se denomina para la vigilancia epidemiológica, y también está la norma 168 SSA1 del año 1998 del expediente clínico. Estas van a establecer cómo se van a llevar a cabo la atención y salud, a la saludización. Estas también tienen la obligación los médicos residentes de observarlas de forma puntual. Okay. Le doy la palabra al licenciado Jaime para que veamos la parte relativa a los aspectos penales en cuanto a cuando ustedes como médicos residentes consideren que se ven violentados sus derechos y que se puedan traducir en algo. Muchas gracias. Nuevamente, para ponernos en contexto ahora en la materia penal y actualizando un poquito la información que es prácticamente reciente. Hace unos días me estoy incorporando ahorita ya al desempeño de actividades directamente en una procuraduría, y ahorita la plática que vamos a sostener va a ser de una manera directa con lo que apenas estoy entrando a conocer, pero que es muy significativo. Dentro del catálogo de delitos de la Ciudad de México, aquí tenemos establecidos varios tipos penales que pueden dar lugar a una denuncia o querella. Esto es bien importante porque en su vida profesional ustedes son susceptibles de poder estar inmersos en una cuestión legal que tiene un inicio ante la autoridad penal, que es el Ministerio Público, a través de una denuncia o una querella. Ahorita me gustaría comentarles cuál es la diferencia para que por cultura general ustedes ya cuando les nombren ya sea la palabra denuncia o la palabra querella tengan conocimiento expreso de estas dos figuras. Tenemos que la querella es cuando una persona se va a presentar ante el Ministerio Público de manera directa o bien va a presentar algún escrito con el carácter de denunciante. Esto que es que la persona va a sufrir en su persona, valga la redundancia, va a sufrir un acto o una omisión que está tipificada en el Código Penal como delito. Querella es cuando yo sufro de un acto o una omisión, una conducta delictiva, y yo acudo ante el Ministerio Público a denunciarla. Esa es la querella. La denuncia
La denuncia es que tiene una implicación, también puede acudir ante el Ministerio Público una persona a denunciar un acto, pero que no fue en contra de su persona, pudo ser en contra de otra persona o en contra puede ser incluso de la sociedad, ¿sí? Un ejemplo claro de la querella, las amenazas. Las amenazas, quien las sufre es la propia persona, como a ella le constan los hechos, ella es la que va a presentar su querella ante el Ministerio Público. Una denuncia, el caso más típico es el homicidio. Esencialmente quien sufre de la conducta delictiva fallece, entonces va a ir otra persona a denunciar a nombre de la persona que sufrió el delito, la conducta delictiva, perdón. Va a tener implicaciones porque ahorita, como vamos a ver más adelante, hay algunas conductas que se pueden establecer o pueden suscitarse en su desempeño profesional que esencialmente van a tener la obligación de presentar una denuncia ante las autoridades penales. En este caso tenemos el catálogo de delitos, que en el catálogo actual de delitos en la Ciudad de México tenemos el abuso de confianza, el daño a la propiedad, el fraude, delitos contra la intimidad sexual, que ahorita van a entrar con gran fuerza, derivado de que en fechas próximas hubo una modificación, o se está previendo ya la modificación, que le llaman que incluso le llaman la ley Olimpia. La ley Olimpia que que tiene por objetivo resguardar la intimidad de las personas. Sí, nosotros como individuos, como seres humanos, tenemos el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, esa libertad de expresión tiene sus límites, y un límite muy, muy claro es la intimidad sexual. Entonces, la ley Olimpia tiene precisamente el bien jurídico tutelado, es la intimidad sexual de las personas, tanto en imágenes, tanto en voz, en cualquier expresión que pueda dañar a otra persona. ¿Sí? Otro es el robo a bordo de vehículos, robo en lugar cerrado, toda la serie, todo el catálogo de robos, sustracción de menores. Esto tiene relevancia para las cuestiones de las instituciones médicas, la usurpación de identidad y la violencia familiar. ¿Por qué los señalamos este catálogo de delitos? Porque en su quehacer como médicos, ya sea generales y muy probablemente casi un hecho como médicos especialistas, si van a transitar en su residencia, ustedes van a estar en contacto directo con las personas. Esa actividad les va a implicar que se puedan hacer sabedores de hechos delictivos, esencialmente hechos delictivos que tengan que ver con la integridad de la persona, incluso con la vida. Y en este caso, como servidores públicos, como profesionistas, van a tener una obligación. Esa obligación es que en caso de que ustedes se hagan sabedores o conozcan un hecho delictivo, y sobre todo hecho delictivo grave, van a tener que acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia, y se va a tomar esta como una noticia criminal. Ustedes no saben quién la perpetró, no van a tener todos los elementos para presentar propiamente una denuncia, pero sí van a tener la necesidad de hacer del conocimiento del Ministerio Público la noticia criminal. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, va a tener la obligación de verificar si existe un delito y verificar, llevar a cabo o conjuntar todos los elementos para poder, si es de ser procedente, para poder sancionar a una persona. Pero los médicos en su ejercicio profesional, si hay algún hecho con apariencia de delito, o si hay algún, porque ahora ya no, el único que puede determinar si hay un delito es el juez en el actual sistema penal acusatorio,
Todos los demás, incluso el Ministerio Público, lo que tenemos conocimiento son hechos con apariencia de delito, así le denominan actualmente de acuerdo a la técnica jurídica. Entonces, cuando un médico se hace sabedor de un hecho con apariencia de delito, lo que va a tener necesariamente, obligatoriamente, es que dar a conocer la noticia criminal, como pueden ser, se me ocurre, lesiones sobre todo en menores de edad. Pueden llegar a su consulta un niño con síntomas o signos, perdón, de violencia. Ahí puede estar presente una violencia intrafamiliar. Entonces los médicos, pues necesariamente, obligatoriamente tendrían que dar a conocer esa noticia criminal. Entonces, de aquí que señalamos este catálogo actual de delitos en la Ciudad de México, para que ustedes tengan conocimiento en caso de que yo en mi práctica profesional tenga conocimiento de una conducta que pueda dar lugar a un hecho con apariencia de delito, darlo a conocer a las autoridades competentes. Por eso es que en los hospitales de primer nivel, generalmente hay un área de Ministerio Público, hay una oficina del Ministerio Público por cualquier circunstancia de este tipo. Ajá. Entonces, la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí tenemos en la presentación una línea de tiempo de cómo se va a llevar a cabo, cómo se puede llevar a cabo, cuál va a ser el transcurrir de una denuncia penal. Sí, cuando uno sufre o conoce de un hecho con apariencia de delito, uno tiene la oportunidad, si es que es su voluntad, cuando es en contra, cuando lo sufre en su persona, o la obligación en caso de que sea una cuestión profesional, o en caso de que sea un delito grave, como es el caso de homicidio, de hacerlo de conocimiento de la representación social, que es el Ministerio Público. En este caso, la ley establece que, derivado de que los delitos, esencialmente los delitos graves, son conductas que lesionan a la sociedad y son conductas graves, no es necesario precisamente de que se acuda necesariamente a una agencia del Ministerio Público, sobre todo en áreas rurales donde se dificultaría. Entonces, uno como persona y como servidor público tiene la oportunidad de que, en caso de que no haya un Ministerio Público, puedas acudir ante la autoridad local. Llámese, puede ser la policía, puede ser el síndico, puede ser alguna autoridad municipal, hacerle de conocimiento del hecho delictivo. ¿Para qué? Para que ellos en el ámbito de su competencia puedan llevar a cabo las acciones, si es necesario, en flagrancia, detener a la persona en tanto y ponerla inmediatamente después al resguardo de las autoridades ministeriales o autoridades ante las policías de investigación que eran anteriormente la policía judicial. Ajá, ante la policía ellos la detienen y se continúa toda la investigación. Entonces, en la Ciudad de México, esencialmente, cuando uno va a presentar una denuncia, se presenta ante un módulo de atención del Ministerio Público, donde esencialmente cuando uno llega le llaman barandilla, va a tener la asesoría de una persona que le va a preguntar qué tipo de conducta va a denunciar. Derivado del tipo de conducta, ellos le van a dar la opción de que presenten la denuncia en ese lugar, o bien, si es una conducta tipificada como un delito especial, mandarla a una fiscalía especializada. ¿Para qué? Para que sea más rápido, para que se le dé la atención de manera más especializada, más técnica y oportuna. Un ejemplo de esto son los delitos sexuales, sobre todo donde hubo una violencia extrema, como el caso de una violación.
En este caso, si uno llega ante una fiscalía desconcentrada, donde reciben cualquier tipo de delitos, al momento que tienen la entrevista con la persona que los va a orientar, con la orientadora, lo que les va a aconsejar es canalizarlos de inmediato ante la agencia especializada. No es, lo ideal es de que no les diga vete a este lugar. Si no tienen los medios, ellos tendrían la obligación de apoyarlas para que de inmediato ellos la trasladen a esta agencia especializada, donde las va a atender personal con mayor pericia, con mayor capacidad para atender este tipo de situaciones, y sea menos traumático para la víctima, ¿no? Así como hay agencias especializadas en delitos sexuales, hay en otro tipo, como son cuestiones financieras, como son, y ahorita vamos a entrar a las fiscalías de servidores públicos, que también son especializadas en servidores públicos, que van a entrar dentro del ramo de cuando ustedes estén llevando a cabo su especialidad. En este caso, si se incurre en una conducta tipificada como delito, en nuestro carácter de servidor público, como es el caso de una negación del servicio, que lo vamos a ver más adelante, una negación del servicio está tipificada como un delito especial en el propio Código Penal, que es cuando un médico no le brinda la atención a un paciente sin causa justificada y pone en riesgo la integridad o la vida de este paciente. Aquí, en caso de que haya una denuncia penal, quien va a conocer de este tipo de hechos con apariencia de delito va a ser una fiscalía especializada de servidores públicos que tienen una experiencia bárbara en consignar personas que están que brindan un servicio público. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque está esta fiscalía especializada. La siguiente, por favor. Muy bien. Para presentar nuestra denuncia o nuestra querella, la ley otorga las mayores facilidades a los ciudadanos. En este caso, establece como modalidades para presentarlas la denuncia penal virtual. Cada entidad federativa y también a nivel federal van a establecer sus catálogos de delitos que van a ser susceptibles de que se denuncien de manera virtual. Esto es a través de los medios electrónicos, esencialmente páginas de internet. Ellos, cada entidad federativa va a señalar ese catálogo porque derivado de que ellos van a establecer o bien que son delitos graves que se deben de denunciar de manera inmediata, o bien que son delitos que pueden, que no es necesario que vayan y se presenten en ese momento para poder determinar si las van a darle un seguimiento inmediato o no. Entonces, aquí en la Ciudad de México tenemos este catálogo de conductas tipificadas como delito que son susceptibles de denunciarse vía virtual, que es el robo sin violencia, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, despojo, daño a la propiedad, procreación asistida e inseminación artificial, peligro de contagio, acoso sexual, estupro, delitos que atentan contra la obligación alimentaria, discriminación y amenazas. Si nosotros podemos darnos cuenta, así de una lectura rápida, son delitos que no implican una revisión física en este caso de la víctima. Si ustedes checan, no está el robo con violencia, no están las lesiones, no está tampoco una violación. ¿Por qué? Porque son actos delictivos que necesariamente para poder establecer su procedencia o que se llevaron a cabo, se requiere una revisión física de la persona.
Entonces, en este caso, lo que la ley sí permite es hacer una cita para que de manera inmediata sean atendidos por personal de la agencia ministerial, y más aún son hechos que en cuanto se llega ante la agencia del Ministerio Público pasan de manera inmediata, principalmente a que un médico legista les pueda hacerle su revisión y emitir su dictamen correspondiente como un elemento de convicción o como un elemento de prueba para la integración de la denuncia. Aquí establecemos también que el Ministerio Público puede aceptar o recabar actas especiales o querella querella. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí hay una cuestión también bien importante. Nosotros como ciudadanos podemos acudir ante el Ministerio Público a denunciar todas aquellas conductas que a nuestro juicio tengan una apariencia de delito. Sin embargo, ya al llegar ante el Ministerio Público, ellos van a determinar si existen datos de pruebas suficientes para determinar que es un delito, o bien solamente son hechos que pueden derivar en un delito. Cuando son hechos que todavía no se puede establecer que haya una conducta típica sancionada por las leyes, estamos en presencia de un acto especial. Un ejemplo claro de un acto especial son los extravíos de objetos. Puede ser el extravío de un celular, el extravío de los enseres personales que ustedes puedan tener o dejar resguardados en su área de trabajo, hasta en tanto no se verifique que esos bienes fueron sustraídos del inmueble donde se encontraban. El Ministerio Público lo que va a señalar es que este es un acta especial porque están perdidos. Una vez que ya se hizo toda la revisión o que ya se tienen elementos de convicción para decir fueron sustraídos, entonces ya el Ministerio Público lo que va a dar inicio es a una carpeta de investigación por robo, no únicamente como acta especial. ¿Para qué esto es como cultura general? Por si ustedes en el momento que pudieran llegar ante una agencia del Ministerio Público, ellos le dicen, te voy a levantar un acta especial. ¿Eso qué va a significar? Que únicamente es un precedente, va a ser una constancia de hechos de que ustedes acudieron, pero propiamente todavía no hay un hecho delictivo y no le va a dar ningún seguimiento al Ministerio Público, únicamente va a quedar como la simple manifestación de una persona de que acudió y manifestó hechos que pudieran derivar en un delito. Ajá. Aquí también tenemos que en caso de que la Procuraduría determine que es un acta especial, le van a brindar un folio. Cuando uno presenta una denuncia penal virtual, le van a otorgar un folio. También les van a pedir un correo electrónico. Con esos dos datos, con el folio ustedes van a poderle dar continuidad a su procedimiento. Y el correo electrónico es porque ahí les van a enviar la notificación para que se presenten a ratificar. Aunque sea un acta especial, el Ministerio Público les pide que acudan de manera presencial para que ratifiquen su dicho y les den una copia certificada. De igual manera, cuando es una denuncia penal, los van a citar para que ratifiquen su dicho, les puedan también otorgar una copia si ustedes la requieren, y de igual manera si el Ministerio Público lo considera prudente, puedan ampliar su declaración, o igual ustedes, si lo consideran prudente, también tendrán el derecho de ampliar su declaración y aportar ante el Ministerio Público los datos de prueba, que son los medios de prueba, para llamarlo de manera coloquial, todas las pruebas que ustedes tengan para poder acreditar el tipo penal. Aquí en la lámina precisamente señalamos que les va a llegar las notificaciones vía internet, vía correo electrónico, para poder continuar el proceso
acudir a la cita para que ustedes puedan darle seguimiento ante la autoridad ministerial. Para una cuestión como cultura general, ustedes pueden preparar su escrito y también la ley les va a establecer la posibilidad de que ustedes lo agreguen ya en PDF. No necesariamente tengan que escribir todo en ese momento en la página del internet. Otras modalidades, le digo, para presentar su denuncia penal es vía presencial. Se presentan ante barandilla y ustedes en ese momento los atiende personal del Ministerio Público y les va a recibir su declaración. Y otra más es que ustedes hacen su escrito. Ustedes hacen su escrito, le ponen a quién va dirigido. Debe ir dirigido al procurador, en este caso en la Ciudad de México, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. Lo van a firmar y lo van a presentar en lo que aquí le llamamos el búnker. Ahí está la oficialidad de partes común de la Procuraduría General de Justicia. Esas son las modalidades por las que ustedes pueden presentar su denuncia penal para que le den seguimiento. Muy bien, entonces, pues, gracias. Muchas gracias. Ya vimos que en materia de servidores públicos, se puede, bueno, ustedes como médicos ahorita y posteriormente como médicos residentes, tienen derechos laborales, derechos penales, bueno, derecho a iniciar una denuncia o un procedimiento penal, y también hay un procedimiento cuando se ven violentados los derechos humanos, que ustedes pueden llevar a cabo, para hacer, para que se respeten sus derechos. Cuando ustedes consideran que se ven violentados sus derechos humanos, se puede presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos humanos son muchos, o sea, no existe un catálogo, están previstos tanto en la Constitución como en distintos tratados internacionales. Básicamente son aquellos derechos que protegen la dignidad de las personas, por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano, el derecho de los menores, el derecho de un trabajador, el derecho a la infancia. O sea, son todos esos derechos que no pueden, que se tienen que hacer valer cuando se violenta la dignidad. ¿Y qué significa ser digno? Ser digno es que soy persona y me tienes que tratar como tal. No me puedes cosificar, no me puedes tratar, por ejemplo, en el caso de una violación, no pueden llevar a cabo actos que van en contra de lo que yo deseo. Porque si yo soy una persona que tengo dignidad, yo decido qué hago con mi cuerpo, qué hago con mi persona, qué hago con mi salud, qué hago con mi derecho de trabajo. Por ejemplo, en materia laboral no me pueden obligar a realizar aquellas actividades que no estén encomendadas o establecidas en mi contrato de trabajo. No me pueden pedir acosar, no me pueden humillar, no me pueden sobajar, porque están atentando en contra de mi dignidad humana. Cuando se considera que una persona se ve violentada en cuanto a sus derechos humanos, tiene la facultad de acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a la Comisión Local de Derechos Humanos. Como es importante y el Estado tiene la obligación de tutelar por la protección de estos derechos, ustedes pueden acudir ante la oficina de derechos humanos que les corresponda, a la Comisión Nacional cuando se trata de instituciones federales y ante la Comisión Local cuando son instituciones locales, y pueden presentar por escrito, o bien si se trata de un caso de urgencia, pueden. También cuando se trata de personas que no saben firmar o no saben leer, la telefónica. Y esto no es un impedimento para que no la tomen en consideración. Derivado de que se trata de la importancia que tiene la violación a los derechos humanos, se puede llevar a cabo la queja vía telefónica o se puede mandar un correo electrónico. La comisión va a atender esta situación de forma inmediata.
La licenciada Minerva está teniendo un poquito de problemas de comunicación, pero vamos a esperar un poquito que se restablezcan. ¿Me oye? Les comentaba, entonces va a ser la Comisión Nacional, la Comisión Local, va a emitir la resolución, va a acudir a la institución médica en la cual se violan los derechos humanos, va a solicitar que ejecute esa determinación, se va a iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra de los servidores públicos que violentaron los derechos en este caso de los médicos, o del médico o de la persona que se quejó, y en ese momento, porque los internos de en el momento de que inician el procedimiento y si determinativamente se le va a iniciar el procedimiento y es muy probable que la resolución va a ser puede ser derivar en una amonestación, una rescisión laboral, una suspensión del servicio, pero aquí hay un agravante en materia de derechos humanos. Los servidores públicos se pueden hacer actores a una sanción de público, que ese es cuando menos, y puede llegar inclusive hasta 20 años. Además, este tipo de responsabilidad en materia de derechos humanos conlleva a que además se le dé vista al área penal, al área jurídica, para que el área jurídica a su vez determine si hubo una responsabilidad penal. ¿Esto qué significa? Que una violación a los derechos humanos conlleva a que se presente una responsabilidad no solo en materia de derechos humanos, sino también penal, también administrativa, civil, y lo que se traduce en que una sola conducta conlleva a 4 o 5 tipos de responsabilidades. Lo que les comentaba, el procedimiento va a ser muy fácil, es muy ágil por la importancia de la protección de los derechos humanos. Entonces, ustedes pueden llevar a cabo una queja ante la comisión, ya sea en materia de forma telefónica o inclusive por un escrito. Como les comentaba, una sola conducta puede llevar a diversos tipos de responsabilidad. Si ustedes, por ejemplo, llevan a cabo un error o cometen algún error médico, ya sea una iatrogenia, una malpraxis, una impericia, una imprudencia, esta conducta, una sola conducta, por ejemplo, una imprudencia, les puede llevar a una penal, civil, administrativa o laboral e inclusive académica.
bueno, aquí les pongo una tabla en la que vemos solo los tipos de responsabilidad. Vimos la responsabilidad penal, no sé, por ejemplo, bueno, que acoso. Si ustedes acreditan que esa conducta se tipifica en uno de los catálogos penal, presentan su denuncia y esa denuncia, inicialmente el MP y posteriormente el juez, y va sentencia que lleve, no sé qué, en la que se determine la responsabilidad del servidor público y que tenga implicaciones finales. En materia civil, esa misma conducta, volvemos al acoso o al hostigamiento sexual, lo que se va a traducir es que se pueden demandar ustedes como estudiantes o como médicos, podrían llevar ante las instancias civiles una demanda para pedir que se de la reparación del daño que les han generado ustedes a través de la conducta. Y volvemos a hablar de una sola conducta, que podría ser, por ejemplo, no sé, el acoso, y vamos a encontrar otro. Licenciada, perdone que la interrumpa, se le está acabando. Acosando, Perdone que la interrumpa, se le está acabando un poco su audio. Si gusta apagar su cámara para que no tenga tantos problemas de conexión. Sí. Ajá, a ver, sí. Ok, ya está mejor. Sí, ya se le oye mejor. Y esta misma conducta, lo que les decía, puede ser igual el hostigamiento o el acoso. Si ustedes tienen la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento, de iniciar un procedimiento ante el órgano de control, con la finalidad de que se sancione al servidor público que está realizando estas conductas irregulares o ilegales. Y la resarcitoria, bueno, es la reparación del daño. Casi nadie utiliza este tipo de procedimiento, pero es muy importante que se cumpla. Existe la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que establece que cuando, en el caso de las instituciones médicas, cuando alguno de sus miembros están llevando a cabo conductas irregulares o ilícitas, quien tiene que responder no necesariamente va a ser el servidor público en materia de resarcitoria respecto de esa conducta, sino que puede responder la institución, y la institución repara el daño a la víctima. En este caso, si ustedes se ven violentados, se inician el procedimiento, y la institución reparará el daño y posteriormente se volteará con el servidor público que ha sido omiso o que ha sido el responsable de la conducta, y él será el que responderá, pero ante la institución. ¿Esto por qué? Porque en tiempos anteriores las víctimas no tenían la posibilidad de acudir o de encontrar a la persona que se había convertido en el responsable, se desaparecía y no había forma de que le pudieran reparar el daño. Entonces se expidió la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en el que considera que todas las instituciones públicas que a través de sus servidores públicos se violenten los derechos de alguien, pues que no se vean sin la reparación del daño, sino que ella es la que repara el daño y posteriormente busca al servidor público y le cobra. ¿Esto para qué? Para que ustedes no se queden en el limbo sin recibir jamás justicia. Les puse aquí un ejemplo en materia, de las instancias ante las cuales ustedes pueden acudir cuando se vean violentados sus derechos. Por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo del acoso. Cuando ustedes consideran que están viéndose acosados por algún servidor público, ustedes pueden acudir ante un órgano interno de control que existe en todas las instituciones públicas, levantar una queja para que se inicie un procedimiento en contra del servidor público que está actuando de forma ilegal. Se inicia un procedimiento respetando sus derechos fundamentales, se les va a llamar
a que comparezca a una audiencia, se recaban pruebas, y una vez que se recaban pruebas y si se considera que esta persona es responsable de alguna conducta que se le está imputando, se le va a sancionar, puede ser que se le sancione o no, dependiendo de lo que arrojen las pruebas, el resultado que arrojen las pruebas, y si se considera que es responsable, se le va a imponer una sanción de carácter administrativo. Esto es importante que ustedes lo conozcan para que sepan que no solo pueden acudir ante las instancias penales, sino que ustedes pueden acudir por una sola conducta por la que ustedes se ven afectados ante un órgano interno de control para que él como autoridad sancione a esta persona. Además, tienen la CONAMED, que si bien es un organismo administrativo que busca proteger a los pacientes, también a ustedes les ayuda para tener una defensa jurídica y protege también sus derechos. ¿Por qué? Porque ella emite peritajes cuando ustedes consideran que existe alguna conducta violatoria en contra de sus derechos, o bien algún paciente considera que llevaron a cabo ustedes una mala práctica. La CONAMED va primero a hacer un peritaje para determinar si efectivamente o no se llevó a cabo esa conducta de forma irregular. Si no se llevó de forma irregular, con ese peritaje ustedes también ven defendidos sus derechos. Lo que les comentaba, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos protege los derechos no solo de los, sino de cualquier persona, y es una autoridad para que puedan acudir ustedes ante ella para hacer valer pues, los derechos que se vean violentados, y además tienen otra instancia que es la judicial, lo que ya vimos, para pedir o ya sea la reparación del daño vía civil o para hacer de conocimiento de la autoridad que hay un delito que se está cometiendo. Entonces, y ya por último, bueno, aquí les pongo un flujo de lo que es el procedimiento administrativo ante el órgano interno de control que depende de la Secretaría de la Función Pública. Es lo que ya les expliqué. Ustedes presentan una queja cuando consideran violentados sus derechos por parte de un servidor público, se integra un expediente, se recaban pruebas, se solicita a la persona que es la responsable que comparezca, se solicita, y en este caso, si se acredita que sí hay pruebas que ameriten la responsabilidad de este servidor público responsable, entonces emite la resolución y la resolución va a determinar cuál es el tipo de sanción que le corresponde. Si se ve implicado algún paciente, igual, si se lleva a cabo o se presenta una queja ante la Secretaría de la Función Pública, ustedes, bueno, el órgano interno de control va a acudir ante la CONAMED, va a pedir el dictamen, emite el dictamen, si se determina que hubo alguna responsabilidad, se le informa otra vez al órgano interno de control y el órgano interno de control resuelve si hay o no responsabilidad. Algo que considero importante, bueno, ya para concluir, informarles que existen órganos colegiados y que es importante que ustedes formen parte de ellos. ¿Por qué? Porque estos órganos colegiados, conforme a lo que establece el artículo 50 de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, prevé que la existencia de los consejos y colegios profesionales. Es importante que ustedes se adscriban a este tipo de consejos o de colegios con la finalidad no solo de que ustedes conozcan la experiencia, al ser un órgano colegiado, que ustedes conozcan la experiencia de los miembros de estos consejos o estos colegios de profesionales, sino que ellos a su vez van a constituir o tienen áreas encaminadas a la representación y defensa de todos sus miembros. Esto es importante porque ellos tienen la facultad de emitir peritajes o a través de los estudios que han llevado a cabo, ellos tienen no solo una capacidad moral, técnica o jurídica para defenderlos. Entonces es importante que ustedes en su momento busquen la posibilidad de formar parte tanto de consejos, de especialidades, de grupos, de colegios profesionales o de comités hospitalarios de bioética, con la finalidad de que cuando tengan alguna circunstancia, que esperemos que no, ellos les puedan ofrecer la representación y defensa derivado de su profesión. Bueno, con esto nosotros terminamos y les agradecemos su tiempo, su paciencia respecto de este tema.
Muchísimas gracias, licenciada Minerva, licenciado Jaime. Muy interesante la charla que nos acaban de dar. Ahora, si nos permiten, nos gustaría ver si alguno de los que nos están escuchando tienen alguna duda o algún comentario que nos pudieran externar. Ya sea que lo quieran escribir o prendiendo su micrófono, no hay ningún problema. ¿No? ¿Nadie una duda? No, no, nadie. Pues creo que no, licenciados, no hay ninguna duda. Fer, por favor. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, les damos las gracias a los licenciados, al licenciado López y a la licenciada Minerva por su participación en esta plática acerca de qué hacer en caso de ser violentado. Y a nombre de la Comisión de Honor y Justicia y Legalidad y de ESCORA, de los comités académicos de estudiantes de medicina, les damos las gracias por su distinguida participación y por su plática tan vasta y que nos sirve mucho a todos nosotros como estudiantes de medicina y futuros médicos. Les agradecemos mucho y que tengan muy buena noche. Si gustan, ya pueden ir saliendo de la sesión. Muchas gracias.